Abordamos otros temas de actualidad. Ayer se aprobó una segunda prórroga de 45 días para que la comisión de expertos que está estudiando la reforma en la seguridad social concluya su informe final con las recomendaciones justamente para ejecutar esta reforma. Para dialogar sobre esto recibimos al presidente de la comisión, Rodolfo Saldain. Nuevamente bienvenido a Arriba Gente. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo con ustedes. Bien, buen día. Bueno, ¿qué ha pasado que se pidió nuevamente una prórroga en otra etapa de trabajo de esta comisión? Bueno, es que realmente son muchos los temas, muchos los insumos que tenemos. Después de la entrega del diagnóstico, nosotros trabajamos en 8 grupos por cada área temáticas. Algunos estuvimos en todos, pero si no, nos distribuimos los miembros de la comisión, con apoyo de los servicios del BPS siempre, en esta etapa mucho del Banco Central también. Y ahora estamos un grupo trabajando en lo que sería el anteproyecto de recomendaciones para presentar a la comisión en pleno. Ese trabajo venimos llevándolo de manera muy intensa desde hace... Bueno, los 8 grupos tuvimos 75 reuniones, ¿no? Es decir, son muchas. Claro. Es decir, es una tarea full. ¿Los grupos estaban conformados por quiénes? ¿Por los integrantes por los 15 de la comisión? integrantes y servicios de apoyo, ¿verdad? La Secretaría Técnica. Ahora estamos en una etapa de definición de lo que es la propuesta a llevar a la comisión, que esta vez estamos siguiendo un método un poco distinto que en el diagnóstico. En el diagnóstico fuimos presentando borradores, fueron 5 al final los borradores. Esta vez vamos a ir con algo un poco ya más, no digo definitivo, obviamente, porque el objetivo es conversar, discutir y si bien sabemos que llegar a acuerdos totales es muy difícil, ¿no? Sí creemos que es posible y sería muy bueno llegar a acuerdos por lo menos en algunos puntos centrales, ¿verdad? Que eso creo que sería muy importante porque además creo que recogería lo que es el estado de espíritu que han surgido de no de este gobierno, sino de los sucesivos gobiernos, ¿verdad? Que hay cosas que hay que hacer, todos los gobernantes lo han dicho, y estamos creo que bastante claros en cuáles son esas cosas que hay que hacer. Tal vez en los detalles ahí pueda aparecer alguna diferencia. Pero serán solo detalles, porque esto va enganchado a la pregunta que le quiero hacer. ¿Se puede llegar a un acuerdo cuando, que yo tenga entendido, los representantes de los trabajadores y los representantes del BPS, de los jubilados, no estuvieron de acuerdo o no firmaron avalando ese documento de diagnóstico? Sí, sí. ¿Eso, digamos, dificulta una unanimidad o un acuerdo, aunque haya que ceder, obviamente, partes para la elaboración de este diagnóstico final? Hubiera sido mucho mejor que el diagnóstico hubiéramos estado todos de acuerdo. Y creo que sustancialmente las diferencias justificaban la posibilidad de dar alguna vuelta más para llegar a un consenso, ¿verdad? De hecho, el documento de diagnóstico, si bien no fue votado por los 15, fue votado por 10 de los 15, recoge, casi que diría de puño y letra, muchos aportes de quienes no lo votaron finalmente. Pero eso es comprensible, ¿verdad? Es comprensible, son posicionamientos de tipo político y me parece que hay que dejar eso, digamos, por el camino. Y sería mejor sí que se hubiese sido por un consenso. Obviamente no es fácil lograr acuerdos en un tema tan sensible, en un contexto político, además, que ha tendido a polarizarse, pero nosotros confiamos que hay grandes líneas en las que puede haber un entendimiento y eso sería muy bueno, y en las que no lo haya, trabajaremos para tratar de limar las asperezas lo máximo que se puede. Hay varios temas, obviamente, que en las últimas horas han surgido, de hecho, con el apoyo de alguna encuestadora que se fue metiendo, por ejemplo, en el tema de la edad, ¿no? Y allí aparecieron algunos porcentajes, siempre tomando en cuenta que este tipo de encuesta, cuando todavía el tema no está sobre la mesa, hay muchas cosas que habrá que explicar, pero lo que parecería ser, no digo una unanimidad, pero como una tendencia, es que el tope habría que aumentarlo. Es notoriamente así hacia donde vamos. El tema es cuánto. Yo creo que eso es inexorable, ¿verdad? ¿Cuánto y cuándo? Claro, desde que empezamos a conversar,
yo he dicho sistemáticamente que en mi opinión debe elevarse la edad mínima jubilatoria. No soy original en eso. Claro. En todo el mundo es lo que viene ocurriendo en los países que tienen una dinámica demográfica similar a la nuestra. Tampoco soy original acá en el Uruguay. Es decir, el expresidente Mujica lo dijo insistentemente, hasta lo último que recuerdo fue una reunión de jóvenes del MPP que lo planteó. Es decir, está claro que buena parte de la población a eso no le gusta. También hay un 30% de la población que ya cree, lo dice la misma encuesta, es verdad, que la edad jubilatoria es 65 años. Este es un momento donde las sociedades, cuando tienen que tomar este tipo de decisiones, y sobre todo los políticos, tienen la oportunidad de transformarse en estadistas. Hay una frase de Churchill que a mí me gusta mucho y dice que los políticos se transforman en estadistas cuando dejan de pensar en las próximas elecciones y piensan en las próximas generaciones. Esta es una oportunidad ideal para eso. No es fácil, ¿verdad? ¿Qué tiempos? Porque también en la transición esa, ¿no?, a este cambio, digamos que prácticamente es un hecho que se va a aumentar a 65 años la edad de jubilación, o bueno, es altamente... Va a estar en el menú. Va a estar en el menú. También usted ha dicho en este programa que no es el único cambio y quizá no sea el más sustancial, pero para la vida de las personas sí es muy importante, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser esa transición? ¿A qué tiempo? No es lo mismo que ahora alguien que tiene 40 ya sepa que tiene que trabajar hasta los 65, cuando pensaba hasta ahora que le tocaba hasta los 60. Claro. ¿Cómo va a ser va a ser proceso? todo lo gradual que se pueda. Y de futuro pensamos que los cambios van a tener que ser mucho más periódicos y graduales. La edad fue fijada en 60 años en el Uruguay por primera vez en 1925. Es decir, la esperanza de vida en ese momento era más o menos 60 años. Esa fue la primera vez que una ley fijó en 60 la edad de retiro. Para el hombre nunca se modificó esa edad, siempre fue 60, para la mujer se la llevó a 60 a partir del año, con la reforma del 95. Por cada año que pasa, la esperanza de vida crece a razón de 1 mes y medio. Es decir, y está muy bien, porque es lo que todos queremos, sobre todo los que somos parte de alguna generación. Sí. Es decir, pensamos que tenemos por delante mejores años por vivir, con mejor salud, más cantidad de años. Ahora, eso tiene que tener un correlato también, sobre todo cuando estamos en una sociedad que va a tener cada vez menos personas en edad de trabajar. Que eso es un desafío enorme, porque depende de cómo resolvamos este tema, es el tamaño de la mochila para nuestros hijos, nuestros nietos e incluso gente joven que ya está integrada en el mercado de trabajo. Hay algunos límites. Por ejemplo, la ley 19.590, conocida como ley de cincuentones, le dio opciones a las personas. Sí. A los que tenían 50 años a abril del 16. Esas personas que tuvieron esa opción no pueden verse afectadas por un cambio. Claro. Porque se les dio a elegir entre A y B, ahora no se les puede cambiar los términos de esa opción, claramente. Claro, eso es un elemento Sí, bien me parece claro. que ahí hay un umbral muy claro. Y después parecería que el ritmo más intenso de cambio es a razón de 1 año por cada año que pase. Por ejemplo, si hoy pensamos que las personas que tienen 55 años tienen que estar afuera porque están comprendidas dentro de esa ley que yo mencionaba, las que vengan después de eso, en todo caso, tendrán 1 año más, y 1 año más, y 1 año más, ¿no? Cada cohorte, según el año de nacimiento, por ejemplo. Es decir, eso implica un aumento de 1 año cada 2, y de futuro eso debería ser más pausado, con meses, retocando de a meses y con mucha anticipación. Las reformas que se han hecho en los países europeos en los últimos años han incorporado eso, que 5 años o más o 10 años antes anuncian un aumento de 3 meses, de 6 meses en la edad mínima jubilatoria. Nosotros somos más de brocha gorda, ¿verdad? Es decir, pasamos muchos años sin cambiar y cuando queremos cambiar, queremos hacer un cambio grande. No es la idea y de futuro lo más gradual que se pueda. Saldain, y hoy lo hemos vivido en el tema de la pandemia, el GACH
entre las recomendaciones más importantes que realizó como expertos que eran en el área de la salud y de la ciencia, que no se politizara la pandemia. Evidentemente me imagino que desde su lugar como experto en seguridad social también aspira a que no haya una politización o una ideologización del tema, no solo del diagnóstico, sino de las soluciones, que es lo más importante, que se van a presentar. Pero ya aparecen voces hablando de la caja militar, aparecen voces que siguen insistiendo sobre el sistema de las AFAPs, de lo que significan los miles de millones de dólares que supuestamente les permite lucrar con los aportes de los trabajadores. En esos temas, ¿también hay un análisis de hacia dónde y de qué manera se debe ir? Sí, decididamente, ¿verdad? La tarea nuestra tiene algunos puntos que son, diríamos que, muy técnicos, muy matemáticos, ¿no? Y tiene otros que es de preferencias, ¿no? Más políticos. Ahí hay una diferencia marcada con probablemente lo que fue la tarea del GACH, que toda la sociedad valora altamente, ¿verdad? En la nuestra hay un componente sí que es de técnica dura, es la matemática actuarial y digamos eso, los sistemas se equilibran de 2 o 3 maneras, hay 4 variables, 5 que se pueden mover y no mucho más, eso es matemática y eso es ciencia dura, diría. Hay otra parte que son preferencias y los temas que tú planteabas tienen decididamente que ver con ambas cosas. El tema militar claramente es un tema que está en la agenda, claramente allí hay oportunidades de mejora en el sistema. A mí me gusta defender un principio de igualdad, ¿verdad? Que ante la misma contingencia todas las personas tienen que tener la misma cobertura, reconociendo diferencias cuando se dan algunas circunstancias. Primero, un fundamento muy claro de por qué una diferencia, policías ejecutivos, soldados. Claramente allí hay un elemento que hace pensar que no es razonable tener un policía ejecutivo en la calle con 65 años, ¿no? Son cosas que hay que contemplar. Correcto. También la diferencia tiene que tener razonabilidad, no porque haya una diferencia en condiciones de acceso, por ejemplo, tiene que haber una diferencia en montos o en forma de liquidación de los beneficios. Sorteados esos controles de legitimidad de la diferencia, creo que hay que reconocerlas. En el caso del régimen especial de los militares, hay algunos elementos que no sortean satisfactoriamente, en mi opinión, ese control de legitimidad de la diferencia. Es difícil pensar cómo se fundamenta que un odontólogo de sanidad militar, un contador del Ministerio de Defensa o un, no sé, otorrino tenga un régimen diferente por trabajar en el Ministerio de Defensa que por trabajar en ACE. No está clara esa diferencia. Claramente, cuando esa persona está expuesta en una misión de paz y demás, bueno, tendrá una bonificación, ¿no? Claro. Pero no con el carácter general que tienen hoy tan marcado. Allí hay un tema, hay otros, ¿verdad?, que se pueden plantear. El caso de las AFAPs que tú planteabas también es un caso muy interesante de revisar. La reforma del 95 apostó a que la competencia iba a llevar a una reducción de costos, como se ha visto en otros ámbitos de la actividad, telecomunicaciones. Es decir, cuando incorporamos en el país más cantidad de empresas vendiendo telefonía celular, los costos bajaron, claramente, y hoy hay opciones. En el mercado de administradores de fondos de ahorro previsional eso no operó, no funcionó. Y recién en la misma ley del año 17 se tomó una medida de control, de fijación de precios máximos. Y allí las comisiones se derrumbaron, cayeron notoriamente. El regulador estuvo, yo diría que, demasiado lento en reaccionar cuando vio que el mercado no funciona. Los economistas eso le llaman fallas del mercado. Cuando hay una falla del mercado, el regulador tiene que funcionar, tiene que operar y tiene que establecer controles. Cuando los estableció, las comisiones bajaron mucho y hoy, que todavía tienen algún margen por aspectos de diseño y demás que pueden mejorar,
hoy son significativamente menores de lo que eran. Pero es un tema bien importante también a abordar, y nosotros en las recomendaciones vamos a estar haciendo planteos en ese sentido, planteos en el sentido de dar mayores opciones de inversión, mayores opciones de, sobre todo para fondos para personas más jóvenes, con mayores niveles de riesgo. Hay algunas personas, capaz que los que pasamos los 60, que no deberíamos correr demasiado riesgo con nuestras inversiones, porque no tenemos mucha chance de recuperarnos. Claro. Pero una persona de 25, de 30, de 35 años puede tomar un mayor riesgo en esas inversiones. Siempre bajo el control de la agencia reguladora, que en este caso está siendo el Banco Central para esto. Hace algunos días aquí en Arriba Gente, el representante de los jubilados en el BPS, Sixto Amaro, bueno, manifestó una proyección como muy negativa, ¿no? De las conclusiones o los toques que se le van a hacer tanto a la llamada caja militar, ¿no? Popularmente conocida, o por ejemplo al tema FAPS, ¿no? Que había una tendencia privatizadora de la seguridad social. Esos retoques que usted mencionaba, ¿por qué camino van a ir entonces? Me parece que los caminos que estamos transitando son algo diferentes, ¿verdad? En el tema militar no podemos perder de vista que en el año 2018 se hizo una reforma. Hoy hay mucho énfasis en el tema, pero hay una reforma que tiene un par de años, ¿no? Fue hecha por el gobierno anterior, con mayoría parlamentaria, por lo tanto entendemos que hizo la mejor reforma posible. Es decir, creo que fue una reforma relativamente débil, ¿no? Creo que da oportunidades de mejora. Fue una reforma que no tuvo un cálculo actuarial que la respaldara, por ejemplo. ¿No? Por primera vez en este diagnóstico hay un cálculo actuarial de mediano y largo plazo, ¿no? Razones habrá, no sé, no tuvieron la información necesaria, bueno, hasta nosotros la tuvimos y se hizo el trabajo. Con el Ministerio de Defensa hubo un muy buen diálogo en ese sentido. Y pensamos que hay oportunidades de mejora allí. Una tendencia privatizadora, bueno, creo que no la hay, francamente creo que no la tenemos. Sí creemos que la seguridad social desde Beveridge en adelante, Beveridge es el padre fundador de la seguridad social moderna, es decir, hay un principio de corresponsabilidad. El Estado tiene su responsabilidad y las personas tenemos nuestra responsabilidad también en lograr la acumulación del ahorro, de lo que nos permita obtener la seguridad económica en la vejez. Si pensamos que el Estado nos va a solucionar todo, no estamos en una buena senda. Eso no va a ocurrir. Las personas tenemos nuestra responsabilidad y los uruguayos lo han demostrado. El 80% de los afiliados a las AFAP son afiliados que podían no ser afiliados, decidieron serlo. Nosotros pensamos que ese esquema puede mejorarse y puede mejorarse mucho, y allí va a haber una serie de recomendaciones en ese sentido. Saldain, ¿por qué se da...? Voy a hacer una pregunta que ya sé que me va a contestar y que tiene una gran complejidad para la respuesta, pero ¿por qué se da que en determinados países uno puede decidir contratar a una aseguradora privada para tener una suerte de jubilación, un ahorro previo, se fija una cuota anual y esas compañías, aún relativamente al poco tiempo de uno haber empezado a aportar ese dinero, ya aseguran un monto verdaderamente muy importante de dinero? Nos dicen que si ese monto lo quiero retirar, lo puedo retirar totalmente, o si lo dejo durante un periodo que tampoco es demasiado extenso, a veces es de 2 años más, se multiplica una cifra mucho más importante, y que si lo llego a dejar definitivamente lo que cobro después, da para que 3 generaciones de Vargas vivan tranquilamente. O sea, ¿por qué se consigue con lo que aparentemente es un pequeño aporte una retribución a ese nivel? Y bueno, y son países en donde no veo que haya fallas, porque donde una de esas compañías no pueda, inmediatamente hay otra que la absorbe y se hace cargo para que el sistema no caiga. Bueno, Humberto, te vi muy optimista en el relato. Sí, ese país... Avísame cuál es. No existe, ya creo. Sin embargo, creo que sí es bien importante tener presente que nosotros tenemos un escaso mercado
y una escasa oferta de productos de ese tipo. Es verdad. El Banco República, el Banco de Seguros está comercializando rentas tanto vitalicias como rentas temporales. Están lejos de dar esas rentabilidades. Sí. Y a nivel internacional, y buena parte producto del aumento de la longevidad, algunos actores claves se han ido retirando del mercado de rentas vitalicias. Ajá. Realmente el fenómeno que tú, digamos, relatabas con tanto optimismo, tiene una base matemática y es el milagro del interés compuesto. El interés compuesto es aquello que el ahorro gana rentabilidad, el ahorro más esa rentabilidad vuelven a ganar, es la capitalización. Exacto. ¿Tá? Esa es la magia y eso es lo que estamos intentando introducir con mayor fuerza en estas recomendaciones. Los países que han logrado, que tratan mejor a sus viejos, son países que tienen un menor gasto público que Uruguay. Claro. Es decir, Dinamarca, Países Bajos, Suecia. ¿Y por qué se da eso? Es decir, se da porque tienen sistemas basados en el interés compuesto, en la capitalización de muy larga data. Por ejemplo, Países Bajos tiene 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional. Uruguay, en su esquema de ahorro previsional, que administra las AFAPs, tiene 30% de su Producto Bruto Interno. En la región, el líder, por antigüedad y demás, en ese tema es Chile, tiene un 70%. Esos países tienen 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional, porque empezaron con esquemas de ahorro desde mucho tiempo antes. Una diferencia, no es ahorro individual, es ahorro colectivo, ¿no? Pero es ahorro. Cada peso que las personas en edad jubilatoria cobran tiene un respaldo en un ahorro previo allí. ¿No? Tenemos que aprender de los países que envejecieron antes que nosotros. Sí, ya tenemos que cerrar, pero ¿qué pasa con las prestaciones? Porque hablamos solo de jubilación y el sistema de previsión social tiene muchas otras aristas muy importantes para muchos sectores de la población. El mandato nuestro refiere al régimen jubilatorio y pensionario. No incluye aspectos tan importantes como seguro de desempleo, asignaciones familiares, pero dentro del mandato nuestro, por ejemplo, hay aspectos que creo que van a ser importantes cuando los presentemos, que tienen que ver con temas de género, ¿no? Es decir, con temas vinculados con las obligaciones, sobre todo de la mujer. Implica un cambio también en eso lo que vamos a estar presentando. No vamos a estar abordando temas como los que te decía de los demás beneficios de trabajadores en actividad porque no son parte del mandato legal. ¿Un cambio para flexibilizar o, digamos, facilitar o viceversa? Sí, para facilitar. Bien, me alegro. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, hemos estado dialogando en la mañana de Arriba Gente, una vez más con el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, cuando son las 9:24 de la mañana.